Bienvenida y bienvenido a Cletna, comprendiendo la enfermedad desde nuestros ancestros. Un programa donde vas a aprender y descubrir lo sorprendente sobre la conexión mente-cuerpo, para tener una vida más feliz, más saludable y más en armonía y conexión con nuestra naturaleza. Y contigo, tu anfitriona y servidora, Citlali Zárate. Qué maravilla es estar contigo compartiendo este gran conocimiento basado en las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer, que a muchos nos han abierto los ojos y nos han hecho más felices. Y ahora deseo esa misma luz, comprensión y felicidad para ti. Porque te mereces lo mejor, mereces estar bien, porque si tú estás bien, los de tu alrededor lo estaremos. Y una de las cosas que ayuda muchísimo a estar más tranquilos y poder gestionar nuestros miedos es eliminando la incertidumbre con conocimiento e información verídica para así poder tener el control sobre la situación vivida. Pero ¿cómo puedes eliminar la incertidumbre cuando estamos inundados y casi ahogados de información que nos llega por todas partes? Hay muchísima información, noticias, historias, películas, teorías conspiratorias, mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Donde la mayoría es información falsa, que es lo que llamamos fake news. Pero, ¿cómo distinguir entre la información verdadera y la información falsa? Pues yo creo que el punto determinante aquí es la comprobación. Vivirlo y sentirlo en todo tu ser, por ti mismo o por ti misma. Diciéndote ahora que lo que yo voy a explicarte a continuación y de lo que se va a tratar este programa, no necesitas creerme, sino comprobarlo por ti misma o por ti mismo. Y aquí pues vamos a hablar de las 5 leyes biológicas. Información que te puede ayudar a gestionar tu miedo. Porque estas 5 leyes biológicas es un modelo científico 100% verificable en todos sus casos, que explican desde todas las perspectivas el funcionamiento de nuestros procesos biológicos, sobre todo aquellos procesos que se encienden en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra psique, cuando estamos en riesgo o cuando sentimos o percibimos que algo atenta nuestra integridad. En pocas palabras, son las matemáticas de la medicina. Es el mapa de nuestro cuerpo. Es un modelo que explica el proceso de todo lo que llamamos enfermedades. Y pues el saber cómo funcionan estos procesos biológicos en nosotros nos da seguridad, también nos da tranquilidad y elimina la incertidumbre, que es el factor principal del miedo, y nos da pauta para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida, principalmente hablando en términos de salud. Es por eso que he dedicado este programa a dar un resumen de estas 5 leyes biológicas, con la intención de que crezca en ti la inquietud de ir e investigar más sobre esta información que vale oro y que por supuesto sigas escuchando este programa comprendiendo la enfermedad desde nuestros ancestros, pues aquí siempre tratamos temas que te ayudan a tu bienestar físico y emocional en base a estas 5 leyes biológicas. Y también como objetivo de este programa es que estés más preparado y tengas un mejor criterio y más herramientas para analizar todo lo que los medios de comunicación masiva quieren que tú veas, que escuches, que leas. Es mejor
que tú vayas y busques la información que tú necesites y que tú quieras. Porque ¿a poco vas a un restaurante a que te sirvan la comida que ellos quieren que tú comas? No, ¿verdad? Vas y pides lo que tú quieres, lo que a ti se te antoje y sobre todo lo que tú necesites. Pues bueno, con esta pequeña introducción pasamos a la explicación de estas 5 leyes biológicas una a una de forma rápida. Y bueno, esta información vale oro para sobre todo estos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, pues rápidamente te doy un resumen de quién descubrió estas leyes biológicas. Por ahí de 1978, un doctor que se llamaba Hammer, el doctor Hammer, médico alemán, sufrió un suceso muy dramático en donde pues terminó en la muerte de su hijo Dirk Hammer. Posteriormente a esto, al doctor Hammer le diagnosticaron cáncer de testículo y pues a su esposa le diagnosticaron cáncer de mama. Por todo esto que vivió y sufrió el doctor Hammer, él intuyó que su cáncer pudo haber tenido relación con la muerte de su hijo Dirk, pero pues él era médico cuadrado, entonces no sabía cómo. Así que bueno, él siendo jefe de 2 áreas en un hospital en Alemania, oncológico, donde él trabajaba, se puso a investigar todos los casos médicos que le llegaban a él y que él atendía, tanto en la parte clínica como en la parte emocional. Y notó un mismo patrón en todos los casos. Por ejemplo, en todos los casos de cáncer de mama que él atendía, él había notado que todas las mujeres habían vivido antes de este cáncer un suceso muy dramático similar al que él vivió. Entonces dijo, ok, aquí puede tener relación, siguió investigando. Entonces, en 1981, él presentó su tesis de investigación para hacer un postdoctorado, pues lo cual su universidad empezó a censurarlo, pero él continuó con sus estudios. Él continuó con sus investigaciones y bueno, fue censurado y esta es una larga historia que no nos vamos a detener aquí, pero pues a veces hay información que muy valiosa, pero que a veces no sale a la luz porque no conviene a muchas personas. Pues él continuó sus investigaciones y entonces él nos revela en este año, en 1981, esta tesis donde tiene esta investigación donde él descubre que hay 5 leyes biológicas que son en todos los casos verificables y que son adaptables o aplicables más bien a nosotros, a todos los seres vivos. Y nos explican el proceso de la enfermedad. Entonces, vamos a explicar la primera ley. La primera ley nos habla del evento que pone en funcionamiento un mecanismo de supervivencia o que enciende los programas biológicos. Aquí comprendemos en esta ley que nuestro cuerpo trabaja de forma automática y súper rápida para poder sobrevivir ante cualquier evento donde podríamos estar en riesgo. Y a este evento que enciende este programa de supervivencia, el doctor Hammer lo llamó DHS, conmemorando a su hijo Dirk que falleció. DHS es Dirk Hammer Syndrome o síndrome de Dirk Hammer. Así es el nombre que el doctor Hammer le puso a este evento. Ahora, pero para que se ponga en funcionamiento un programa se requiere de ciertas cosas. Pues las emociones como tal no son las que te encienden estos programas o las que te enferman, o tampoco es cualquier estrés. Requiere de más cosas específicas, pues en primera se enciende de forma automática. Esto es automático y es irracional, en cuestión de segundos. Así que hay criterios, para ser específicos 3 criterios, que vamos a explicar. El primer criterio, dice que este suceso debe ser lo suficientemente intenso, es decir, que debe sobrepasar nuestra capacidad natural de nuestro cuerpo de gestionar la situación. Porque no es lo mismo sentir hambre e ir al refrigerador y no encontrar comida
Evidentemente me voy a sentir mal, sí, en ese momento, pero sé que puedo salir y comprar comida y satisfacer mi necesidad yo sola. A diferencia de sentir que me voy a morir de hambre porque me corrieron del trabajo, me he quedado sin sustento y ahora no solo no tengo comida en el refrigerador, sino que no puedo salir a comprarla porque no tengo dinero, no tengo trabajo. Allí sí es una situación que me sobrepasa. Entonces debe de ser un suceso lo suficientemente intenso que sobrepase mi capacidad natural. El segundo criterio dice que también tiene que ser inesperado. Te corrieron del trabajo y no lo esperabas. No esperabas que te iba a pasar eso a ti. Y el tercero, debe ser vivido en soledad. No quiere decir que estabas solo en ese momento, sino que aunque estabas rodeado de gente, nadie más está viviendo lo que tú estás viviendo. Tú te sientes solo en este momento, en ese suceso, por lo que pues te puedes sentir incomprendido. No lo puedes quizá compartir. Pero más que eso, eres tú el que tiene que sobrevivir, solo tú, no los de tu alrededor, porque es tu situación, porque por eso se dice así, ¿no? Que es vivido en soledad. No corrieron al de al lado tuyo, te corrieron a ti. Entonces, por eso es vivido en soledad. Y bueno, entre más fuerte es el shock o el DHS, más fuerte es la repercusión en nosotros. Todo esto de lo que estamos hablando ocurre de forma sincrónica, es decir, se activan al mismo tiempo nuestros 3 niveles, que es el psique, cerebro y órgano. Esto es la primera ley. En pocas palabras, nos dice que hay un detonante que echa a andar todos los mecanismos ancestrales o arcaicos de supervivencia y que evidentemente hay un cambio en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestra psique, o sea, en nuestro sentir. Ahora pasamos a la segunda ley, que es la ley bifásica de todos los programas biológicos o lo que llamamos enfermedades. Aquí el Dr. Hammer nos revela que hay 2 fases en cada proceso biológico, que fue activado por una situación dramática inesperada vivida en soledad, que ya platicamos en la primera ley. La primera fase es lo que se llama la fase activa o la fase de estrés, o la fase simpático-tónica si queremos hablar de términos más técnicos. Aquí es donde nuestro cuerpo está en actividad constante para poder solucionar esa situación inesperada que nos pasó. Por lo tanto, estamos en estrés constante ante esa situación. Quizá todo el tiempo estamos pensando en ello, no podemos dormir, nos sentimos ansiosos, quizá preocupados, etc. Esta es la primera fase de todo programa biológico que se desencadena por lo que ya dijimos, una situación dramática, inesperada, vivida en soledad. Ahora, la segunda fase. La segunda fase es la fase de reparación o de curación o de cicatrización o de relajación, o mejor dicho, de restauración de nuestro cuerpo. Es la fase vagotónica, hablando en términos técnicos. ¿Y cómo entramos a esta segunda fase? Ya estamos en la primera fase, nos sucedió este suceso, estamos en estrés, estamos pensando en ello, no nos deja dormir, etcétera, ¿no? Nuestro cuerpo obviamente está hiperacelerado, está funcionando para poder ayudarnos a salir de esta situación. Entonces, ¿cómo entramos a esta segunda fase? Pues cuando ya hemos solucionado esa situación que nos aquejaba, la que no nos dejaba dormir, o cuando ya nos dejó de importar, cuando ya dijimos, bueno, ya, ¿no? Tiramos la toalla, ya, hasta acá, hasta aquí. En ese momento entramos a esta segunda fase, por eso nos relajamos, nos dejó de importar, ya, no estamos pensando en ello. Y el cuerpo, como estuvo en actividad constante en la primera fase, ahora tiene que restaurarse para llegar a la normalidad otra vez, a como estaba el cuerpo antes de que sufriéramos este suceso inesperado, dramático y vivido en soledad.
aquí es donde se da la mayor parte de los síntomas y molestias físicos que nosotros asociamos con las llamadas enfermedades. En realidad, lo que llamamos enfermedad es una curación del cuerpo. Es la segunda fase del programa. Ya es la restauración, ya es la curación, la cicatrización. Por eso cuando estamos enfermos, nos sentimos mal. Sí, nos sentimos mal físicamente, pero ya no estamos preocupados por esa situación. Hasta nos da sueño de más, ya podemos dormir. No quiere decir con esto que ya no tienes que hacer nada porque ya solucionaste y tu cuerpo ya está curándose. Sí, es verdad, ya se está curando, ya está relajado, y en ocasiones sí, no tienes que hacer nada, simplemente pues necesitas descansar, comer bien, apapacharte, estar tranquilo para que no recidives y vuelvas a encender nuevamente el programa y estés entrando y saliendo a la primera y segunda fase. A veces sí, nada más es con la comprensión saber que ya estás y puedes pasarla bien así, sin hacer otra cosa, ¿no? Pero en otras ocasiones el síntoma es más fuerte y evidentemente pues debemos de atendernos, debemos de actuar. Hay muchas terapias hoy en día. Está la medicina alopática, la medicina homeopática, la herbolaria, flores de no sé qué. Bueno, hay muchísimas terapias que pueden ayudar, y aquí lo fantástico es que tú decides cuál te va mejor a ti, pero ya con conocimiento de causa. Aquí tú tienes que decidir sobre ti, e incluso para poder resolver esta situación que te pasó inesperada, vivida en soledad, pues tienes que actuar para poder resolverlo, ¿no? Evidentemente tienes que hacer algo. Ya que resolviste, pues va a venir la restauración de tu cuerpo, y si los síntomas son muy, muy fuertes o graves, pues por eso también existe la medicina de urgencias, para irte y atenderte. Pero aquí tú vas a decidir. Es tu cuerpo, es tu decisión. Ahora, pasamos a la tercera ley. La tercera ley biológica es la brújula de este modelo, porque nos explica el origen y funcionamiento de los órganos de todo el cuerpo en las diferentes dos fases de estos programas biológicos, que se encienden, ya dijimos, cuando hay una situación vivida en soledad, inesperada y dramática. O sea que esta ley nos dice cómo se van a comportar en la primera fase y en la segunda fase nuestros órganos involucrados en los programas biológicos que se encendieron ante el evento inesperado que vivimos. Y va a ser de acuerdo al tejido embrionario de donde provengan estos órganos. Aquí podemos dividirlos. Tenemos los tejidos embrionarios, que es el endodermo más antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. Son las diferentes capas embrionarias. Bueno, aquí vemos pues que evidentemente podemos dividirlos en dos grandes categorías. No digo que así sea. Estas leyes, como les digo, son más profundas, se necesitan de un estudio más detallado, pero les estamos aquí dando un resumen para que vayamos comprendiendo más cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es la naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces, pues aquí podemos ver en esta ley que hay tejidos más antiguos que provienen del endodermo y del mesodermo antiguo, por ejemplo, y hay tejidos más antiguos que otros. Digamos que los más antiguos son los de las funciones básicas, que tienen que ver con comer, defecar y reproducirse. Es lo que un bebé hace prácticamente. ¿Y qué órganos tienen que ver con esto? Pues el colon, testículos, ovarios, quizá. Bueno, un bebé no se reproduce obviamente, pero come y defeca, que son funciones básicas, primordiales. Bueno, aquí vamos a ver que en la primera fase del programa, en estos órganos más antiguos, más arcaicos, van a crecer. Y en la segunda fase se van a tener que degradar para regresar a su estado normal, o se va a encapsular eso que creció de más para que ya no tenga esa hiperfunción en la normalidad, ¿no? Porque pues ya no se necesitaría. Esto en términos generales. Y pues hay tejidos más nuevos que tienen que ver ya con procesos más modernos,
como los procesos territoriales o los que se desencadenan por las relaciones sociales, que estos pueden ser pues las arterias coronarias, la garganta, la mucosa nasal, etc. Y estos órganos, en la primera fase va a haber una ulceración y o decremento de la función. Y en la segunda fase se restaurará la función o se reparará la ulceración. Puede ser muy complejo para muchos de ustedes, pero bueno, resumiendo, la tercera ley es el mapa que conecta lo que le está pasando a nuestros órganos de nuestro cuerpo de acuerdo a lo que sentimos en la situación amenazante, inesperada y vivida en soledad. Nos da es un mapa, porque si nosotros tenemos un síntoma, podemos indagar qué es lo que vivimos, qué situación percibimos que atentaba a nuestra integridad. O al contrario, si nosotros tenemos un shock dramático, podremos saber, conforme a lo que sentimos, qué órgano pues se va a alterar, qué programa se va a activar. Y bueno, pues así, con esto pasamos a la cuarta ley biológica. La cuarta ley biológica es una luz, porque nos revela que los microorganismos, llámese hongos, micobacterias, bacterias, exosomas, que es como ahora se llaman los virus, no son los detonantes de la enfermedad. No actúan sin razón. Estos microorganismos no actúan sin razón. Esta ley nos explica cómo estos microorganismos trabajan de forma simbiótica con nosotros para ayudarnos a la restauración de nuestro cuerpo. O sea, ayudarnos a la segunda fase de todo programa biológico que se enciende con un shock inesperado vivido en soledad y dramático. En algunos casos, estos microbios facilitan la remoción de tejido que creció en la primera fase del programa, de acuerdo a la tercera ley. Y en otros casos, estos microbios ayudan al crecimiento y restauración del tejido en la segunda fase. Bueno, aquí, para saber qué microorganismo va a actuar en qué órgano, va a depender de qué tejido provenga este órgano, o sea, de qué tejido embrionario, si sea del endodermo, mesodermo o ectodermo. Es decir, si viene de un tejido antiguo, son los hongos y las micobacterias las que van a actuar en estos tejidos antiguos, ya que estos microorganismos son más arcaicos y especializados para estos tejidos. Por ejemplo, pero si son órganos de tejidos más nuevos, pues los que van a actuar son las bacterias y los exosomas, ¿no? Los virus. Van a actuar para la restauración de nuestro cuerpo, de nuestro órgano. Evidentemente no con esto quiere decir que pues ya no tengo que hacer nada y no tomar nada. ¿Nos podríamos beneficiar con un antibiótico? Sí, porque a veces la segunda fase del programa es demasiado fuerte, demasiado intensa, que a veces rebasa nuestra capacidad de poder, ¿cómo decirlo?, de poder gestionar la fase de curación. Entonces, a veces es tan fuerte la fase de curación que sí es necesario tomar pues antibióticos o demás cosas que se necesiten o que tú creas conveniente de acuerdo al diagnóstico de un profesional, a la recomendación de un profesional. Y bueno, pues aquí por eso es que esto es una luz, porque nos está diciendo que los microorganismos viven de forma simbiótica con nosotros. Y pues claro, aquí las bacterias, micobacterias, todos estos microorganismos son geniales porque están en cada paso de nuestra vida. Nuestro organismo, nuestro cuerpo entero está lleno de microorganismos, de microbios.
sin ellos no podemos vivir, así de simple. Nosotros tenemos en nuestra piel lo que le llaman microbiota natural, ¿no? En el estómago tenemos microorganismos, en la piel, en nuestros órganos genitales, en la boca, en todos lados tenemos microorganismos, y si esos microorganismos se mueren, hay un daño. Si nosotros matamos esos microorganismos en las manos, por ejemplo, ahorita que están recomendando lavarse las manos constantemente, ¿quién lo está haciendo? ¿A poco no tiene las manos hechas un desastre? Porque están matando también a la flora normal de nuestro cuerpo, que nos está protegiendo de cosas externas que pueden, pues, quizá perjudicarnos, de los ácidos, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues esto es increíble porque, como les digo, hay microorganismos por todos lados que nos ayudan para todo. Incluso en las lavas del volcán viven microorganismos, porque todo en la naturaleza tiene una razón. Incluso la rica cerveza que te tomas está hecha con estos microorganismos que son levaduras. Sin las levaduras tú no podrías saborear de esta rica cerveza. Todos los fermentados están hechos por estos microorganismos. Hay muchas cosas que se dan gracias a los microorganismos. Hay incluso muchos antibióticos que son hechos con esto, ¿no? La penicilina, por ejemplo, si tú dejas una tortilla ahí y empieza a salir como un honguito así grisecito, eso es penicilina. Entonces, los microorganismos en nuestra vida son maravillosos. No tenemos por qué catalogarlos como malos. No es que hay buenos y hay malos, simplemente que hay que comprender su función de cada uno. Y bueno, pues aquí finalizamos con la quinta ley. Ya explicamos la primera ley, la segunda, la tercera, la cuarta, y ahora venimos a la quinta ley, que el Dr. Hammer la llamó la quinta esencia. Porque aquí esta quinta ley nos dice que cada respuesta biológica del cuerpo o cambio psíquico, emocional o físico tiene un sentido, una razón de ser, para ayudarnos a sobrevivir o a resolver eso que atenta nuestra integridad. O sea, que todo en la naturaleza pasa por una razón y con un sentido para la supervivencia de la especie. En la naturaleza, como ya lo hemos dicho antes, nada es bueno ni nada es malo, sino que aquí persiste y existe lo que funciona para que el ciclo de vida siga. Así de fácil. Entonces, aquí un ejemplo de esta ley, de que nos dice que todo tiene un propósito en la vida, ¿no? Un objetivo, una razón de ser. Por ejemplo, si mi cuerpo percibe que yo siento que me voy a morir de hambre, como lo hablábamos anteriormente, mi cuerpo activará un programa que haga que el hígado funcione de tal forma que todo lo que entre de comida en mi cuerpo, aunque sea muy pequeño, muy poquita comida, lo maximice en energía para que yo tenga reserva si yo llego a quedarme sin comer, si me hace falta comida para que yo no muera. Entonces ese es el propósito, y esto pues se va a traducir a un tumor de hígado. Va a crecer pues un tumorcito en el hígado, porque este tumorcito va a hacer que la función del hígado se acelere para que maximice la energía y tenga yo energía de reserva y no muera. ¿Ok? Que bueno, cuando yo resuelva, se tendrá que degradar, cuando yo ya tenga alimento suficiente y deje de sentir que voy a morirme de hambre. Este tumorcito que creció de más se tendrá que degradar en la segunda fase. Entonces, tiene una razón de ser este tumor de hígado, ¿no? Darnos energía suficiente, aunque nos falte la comida, para que podamos sobrevivir más tiempo, de aquí a que encontramos cómo solucionar nuestro problema de adquirir alimento o de cómo poder satisfacer nuestra necesidad. Entonces, el organismo, nuestro cuerpo, nos está dando tiempo
ayudándonos con estos procesos para nosotros actuar rápido y resolver eso que está atentando nuestra integridad. Dice, ok, te quedaste sin trabajo, quizá te da insomnio porque estás pensando en eso, pero en realidad el cuerpo te está dando tiempo para poder pensar cómo resolver eso, para ser creativo y poder generar un nuevo trabajo, poder buscar, poder encontrar un nuevo trabajo y poder resolver esto. Y que dejes de sentir todas esas preocupaciones y que estos programas que encendieron en ti pues se restablezcan. Entonces el cuerpo nos ayuda y ok, dice, si tu sentimiento fue morirte de hambre, el cuerpo te está dando tiempo y está agarrando reservas para que si llegas a comer muy poquito, pues no te mueras. Resistas más en lo que encuentras trabajo para tener dinero, para comprar comida y comer. Y ya está. Entonces, pues la naturaleza es impresionante. Es preciosa y es divina y no tiene errores, es perfecta, pero necesitamos comprenderla, entenderla, estudiarla y sobre todo conectarnos con la naturaleza, con nuestra propia naturaleza. Por eso se llama Comprendiendo la enfermedad desde nuestros ancestros. Estos programas son ancestrales, son antiguos porque la naturaleza los sigue preservando, porque funcionan, porque funciona para que el ciclo de vida siga, para que nosotros sigamos vivos. Claro, evidentemente van a haber situaciones que nos sobrepasan en todos los sentidos, que estuvimos activos por mucho tiempo y si llegamos a solucionar, puede ser muy dramático o incluso cuando estamos recidivando constantemente nos pueden dar estas enfermedades que les llaman crónicas y evidentemente esto puede pues empeorarse, ¿no? Puede llevar incluso a resultados muy catastróficos e incluso hasta la muerte. Por eso es muy importante tener este conocimiento que vale oro para que tú sepas cómo funciona y que lo importante aquí es prevenir. Y principalmente saber esto para no recidivar. Ok, si tú tienes un programa, se encendió por esta situación dramática aguda vivida en soledad, pero lo que tú necesitas es resolverla para que pueda ya tu cuerpo restaurarse y llegar a la normalidad. Ajá. Y no estar recidivando, no estar como lo que le dicen, ¿no? Cuando tú tienes un problema y estás piense y piense o tienes un resentimiento, ¿no? Resentimiento viene de resentir, de volver a sentir lo que pues tú sentiste o viviste anteriormente. Entonces, pues evidentemente el estar resintiendo, reviviendo, pues te va a llevar a un ciclo de estar recidivando y esto pues va a hacer que tu cuerpo entre y salga de la primera y segunda fase, que es como si te cortaras, apenas está cicatrizando tu cortada y te vuelves a cortar. Entonces otra vez y luego te vuelves a cortar y otra vez y así. Imagínate que lo hagas constantemente. ¿Tú crees que va a cicatrizar esa cortada? Ya después de muchas veces, pues probablemente no. Y si cicatriza, va a cicatrizar de una forma muy exagerada. Ajá, vas a tener una cicatriz demasiado gruesa, dura y demás, ¿no? Entonces, así son los procesos. Recuerda que la segunda fase es la fase cicatrizal, de restauración, y pues vas a evidentemente tener una cicatriz de todo esto, ¿no? Como cuando te cortas, el cuerpo se restaura, se regenera, se cura, pero queda ahí una cicatriz grande, chica. Eso va a depender de qué tan fuerte es la cicatriz, así como estos programas biológicos. La consecuencia o la segunda fase, la intensidad, va a depender de qué tan fuerte fue tu shock o tu situación vivida, qué tan fuerte tú la sentiste y qué tanto tiempo tú permaneces en esa primera fase, que es la fase activa, ¿no? Hasta que solucionas. Por eso es importante aquí actuar, siempre actuar. Y pues bueno, con este resumen, que fue muy rápido, pero que mi intención es como siempre dejarles algo que te deje esa cosquillita de analizar, de investigar y todo eso, pues hemos llegado.
al final del programa. Espero que se haya entendido y que ahora tengas una herramienta más de comprensión. Deseo que te observes, que te conectes con tu naturaleza y analices cuando te llega un síntoma en tu cuerpo. Ponte a recordar qué suceso viviste antes de ese síntoma y un poquitito antes de que apareciera el síntoma, qué suceso ocasionó que te relajaras, que solucionaras eso que viviste antes. Analiza qué te pudo haber llevado a ese estado donde estás ahora. Comprueba en ti y por ti mismo, por ti misma, porque es hora de despertar, de crear un cambio en nosotros, un cambio de paradigma, tener una nueva conciencia, porque no es que la medicina sea mala, sino que nosotros a veces o siempre o casi siempre, nosotros esperamos que nos resuelvan nuestros problemas. Y eso pues ni Dios puede. Ni el mismísimo Dios puede resolvernos nuestros problemas si nosotros no hacemos nada. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, si nosotros no nos responsabilizamos de nuestros actos, si nosotros no actuamos, si nosotros no trabajamos en nosotros y si nosotros no ponemos de nuestra parte. O sea, ni el mismo Dios nos va a poder ayudar. ¿Ok? Entonces, la medicina debe de ser de actuar, de responsabilizarte de tu parte. ¿Sí? La medicina ayuda para paliar tus síntomas de la segunda fase. La medicina de urgencias es buenísima, pero debemos de nosotros cambiar y educar a nuestros niños desde la prevención, desde prevenir. Estas 5 leyes biológicas no es un tratamiento, no es una terapéutica, es una comprensión. Es una comprensión y es el mapa de la medicina. Como lo dije, son las matemáticas médicas que te ayudan por dónde ir y cómo ir. Evidentemente sí, la medicina convencional tendrá que adoptar todos estos cambios y tendrá que recetar desde una nueva perspectiva, pero lo que sirve no es como desecharlo. O sea, lo que existe no lo podemos así desechar nada más porque sí, sino que es actuar, tener un cambio en nosotros de conciencia, porque de esta forma vamos a ayudar también al sistema médico. No es que los médicos nos tengan que resolver todo y ellos tengan que cambiar absolutamente todo. No, sí tienen que comprender bien el funcionamiento de todo, no con teorías, sino con leyes verídicas, verdaderas, y actuar. Pero nosotros también, nosotros tenemos que hacer por nosotros y responsabilizarnos por nuestros actos y por lo que sentimos, por lo que vivimos, por lo que hacemos, ¿ok? Si yo perdí el trabajo y me está creciendo un tumor de hígado, el médico no me va a recuperar el trabajo, ¿verdad? Yo soy el que tengo que ir y buscar, tocar puertas para conseguir un nuevo trabajo, ¿ok? Una pastilla no nos va a hacer que nosotros consigamos un trabajo. Entonces, ¿qué parte de nosotros debemos de poner en nuestras manos y responsabilizarnos? ¿Ok? Si un síntoma lo sientes muy mal, pues tú decides a qué terapéutica irte y tratarte. Pero es tu cuerpo, es tu decisión. ¿Ok? Y bueno, siempre pregúntate que si lo que estás haciendo te fortalece o te debilita. Si te fortalece, adelante, hazlo. Si te debilita, analiza y cambia, piensa, ¿ok? Entonces, bueno, ¿hay mucho más que decir? Sí, mucho más que analizar también y muchísimo más que estudiar. Obviamente no nos daría tiempo en un solo programa, por eso es que tenemos esta serie de programas que vamos hablando sobre esto. Esto solamente que estoy dando en este programa es solo un resumen de este amplísimo conocimiento que es necesario seguir profundizando, sí, pero vale oro. Esto lo deberían de saber todo. Es como saber que el fuego quema y que el agua sirve para saciar tu sed, ¿no? Este conocimiento debería de ser así.
todo mundo debería de saberlo, todo mundo debería de tenerlo a la mano. Y bueno, como debemos de seguir profundizando en esto, pues te sigo invitando a que nos sigas escuchando en este programa, comprendiendo la enfermedad desde nuestros ancestros, para que pues sigas pudiendo comprender más a qué van estas leyes. Cada programa tenemos un tema diferente y bueno, te sigo invitando porque es información que vale y que pues yo con todo el amor quiero compartírtelo, porque yo quiero que estés bien, que se cree una nueva conciencia entre todos, de uno a uno, porque si yo cambio, sé que el de al lado lo va a hacer y ese va a hacer que el de al lado cambie y así. No podemos cambiar al mundo y no puedo cambiarte a ti, pero sí puedo cambiarme yo. Sí puedo yo cambiar mi conciencia y en base a eso va a repercutir positivamente a los demás. Y es por eso que yo con mucho amor te entrego este programa. Si te gustó, por favor, compártelo. Yo me despido, soy Citlali Zárate y nos estamos escuchando hasta la próxima. Fue un gusto y un placer estar compartiendo contigo. Y recuerda, no te preocupes, mejor ocúpate. Muchas gracias por escuchar Cletna, comprendiendo la enfermedad desde nuestros ancestros. Te sigo invitando a que escuches este hermoso programa y que te suscribas para que cada día tengas información actualizada. Besos.